Bueno, ahí estoy grabando. Eh, no estoy en mi mejor momento, así que no me va a ser una muy buena clase. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esta va a ser la segunda y última clase sobre técnicas de superficie que yo te voy a dar. Y a partir de ahora seguís las próximas técnicas, las vas a estudiar con Manuel. Vamos a hablar ahora un poquito, te voy a contar un poquito acerca de qué es lo que se llama la reflectometría de neutrones. Es una técnica cuyas siglas en inglés son NR, de Neutron Reflectometry. Es una técnica que va a estar disponible en la Argentina para los investigadores en algún momento de la década del 2020, cuando se pueda terminar de montar el laboratorio argentino de haces de neutrones, que va a estar en Ezeiza. Para hablar o para introducir un poquito la técnica, es mejor hablar de una técnica análoga basada en rayos X, que se llama reflectometría de rayos X, porque las leyes de formación de los patrones por medio de reflectometría con rayos X son iguales a las leyes para neutrones. Entonces te voy a contar un poquito qué es esta técnica con rayos X. Bien, también sirve la reflectometría con rayos X para estudiar estructuras de superficies y láminas delgadas. Y el fundamento sobre el cual se basa la técnica es un fenómeno que nosotros ya conocemos, que es la reflexión interna total, en este caso específico de rayos X. Y es una técnica que se utiliza para caracterizar estructuras y revestimientos de una o de varias capas, tanto en materiales magnéticos como en semiconductores o en materiales ópticos. Es una técnica en la que tanto el emisor del haz que vos estás utilizando para irradiar la muestra, como el detector, están ubicados sobre lo que sería el ángulo crítico, que justamente es el ángulo para el cual se produce la reflexión interna total. Si te acordás, cuando se está produciendo el fenómeno de reflexión interna total, todo el haz que incide se refleja y no hay ningún haz refractado. En realidad, tanto las técnicas con rayos X como las técnicas con neutrones, tanto el detector como el emisor no están exactamente ubicados sobre el ángulo crítico, sino un poquito corridos. Pero ese corrimiento es mínimo, como para que permitir que una cierta fracción del haz incidente pueda ser refractado. ¿Por qué querés que una cierta fracción del haz pueda ser refractado? Porque vos querés que justamente una cierta fracción de la radiación alcance lo que sería la interfase que te separa tu película delgada, o sea, o tu film delgado del sustrato, o que te separa lo que sería la capa superficial de tu muestra de lo que es el bulk. Vos querés alcanzar ese sustrato, ¿por qué? Porque en cada interfaz, en el caso de los rayos X, como cambia la densidad de electrones, se produce una nueva reflexión del haz incidente, y justamente la interferencia entre el haz incidente, la interferencia entre los haces reflejados por la superficie y por y las interfaces, te dan la información que a vos te interesa de la muestra que estás estudiando. Entonces, a partir de los patrones de reflectividad, se pueden determinar parámetros de la superficie o de la lámina que estás estudiando, como por ejemplo el espesor, la densidad, la rugosidad superficial o la rugosidad de la interfase, y eso se lo puede hacer independientemente de la cristalinidad de cada capa, o sea, independientemente del hecho de que sea monocristalina, policristalina o amorfa. Entonces, hay que hablar un poquito acerca de lo que es la reflexión interna total. Los fundamentos son estos. Bueno, si vos tenés dos materiales, ¿no? Tenés
un medio 2 que tiene un índice de refracción que es mayor al medio 1. Tenés tanto el emisor como el detector ubicados en el medio 1, o sea que vos desde el medio 1 lanzás el haz sobre la muestra con un ángulo determinado. Si se cumple que N2 es mayor que N1, vas a tener que para un cierto ángulo, que se llama ángulo crítico, se va a producir un fenómeno que es el haz refractado va a desaparecer y toda la radiación incidente va a ser reflectada. Eso es lo que se llama reflejada, perdón. Eso es lo que se llama reflexión interna total. Esto pasa tanto con rayos X como con fotones ópticos y también con neutrones. Entonces, en general, estos ángulos críticos son ángulos muy pequeños, por lo que se analizan patrones a bajo ángulo, lo que quiere decir que tanto el emisor como el detector están ubicados en ángulos rasantes sobre las muestras que vos estés estudiando. Estos ángulos rasantes pueden ser desde 0.2 hasta 3 grados. Entonces, dentro de estos ángulos se produce lo que es la reflexión interna total, aunque te repito que la técnica, los detectores, tanto el detector como el emisor, no están ubicados exactamente sobre el ángulo crítico, sino que están corridos un poquito, de tal manera que si vos tenés una configuración film-sustrato, se va a producir un patrón de interferencia entre el haz reflejado en la superficie y en la interfaz. Y si tenés, por ejemplo, multicapas, se va a producir un fenómeno de reflexión múltiple que también te va a generar un patrón de interferencia que te va a dar información acerca de la configuración de las multicapas, acerca, por ejemplo, de los espesores. Entonces, acá están las condiciones de interferencia, en el caso de reflexión múltiple, para que vos tengas una interferencia constructiva o para que tengas una interferencia destructiva. Entonces, en este esquemita, vos tenés acá el haz incidente que incide sobre la muestra con un cierto ángulo, ¿no? La mayor parte de este haz incidente se va a reflejar porque vos estás muy cerca del ángulo crítico. Una parte ínfima se va a refractar y esto va a producir una segunda reflexión en la interfase, por ejemplo, entre el film delgado y el sustrato. Esta reflexión en la interfase te va a producir acá también una cierta una emisión por reflexión. Entonces la interferencia entre la reflexión en la superficie y la reflexión en la interfase te va a producir un patrón de interferencia. La condición para que haya una interferencia conductiva es esta, que la diferencia de camino entre los diferentes haces sea igual al producto de un número entero por la longitud de onda. La condición para que haya una interferencia destructiva es esta. Entonces, a partir de estas condiciones se determinan lo que serían los ángulos de interferencia conductiva y de interferencia destructiva. Estas ecuaciones son tanto válidas como para rayos X, como para fotones ópticos y como para neutrones. Entonces ahora vamos a empezar a hablar específicamente del caso de los neutrones. La técnica de difracción con neutrones también se utiliza para el estudio de películas delgadas y multicapas y brinda además información sobre lo que son los procesos de interdifusión, información acerca de la estructura de los sistemas magnéticos de las películas delgadas, y por este motivo es muy aplicable a lo que son muestras biológicas. El patrón de interferencia también te brinda información acerca de la estructura de la superficie y acerca del espesor y acerca de la rugosidad de la superficie y de las interfaces en el caso de bicapas o multicapas. Esta técnica está basada en el control de haces de neutrones térmicos cuyas longitudes de ondas están entre los 0.2 y los 1 nanómetros. Tiene la ventaja con respecto también a los rayos X, por ejemplo, o a los fotones ópticos, que la reflectometría por neutrón es sensible a lo que se dice contraste isotópico, ¿no? Eso te permite diferenciar diferentes isótopos
por ejemplo, si vos tenés una lámina delgada depositada sobre un sustrato, en una muestra en la que las fracciones isotópicas del hidrógeno son diferentes en la lámina delgada y en el sustrato, lo que quiere decir que, por ejemplo, en la lámina delgada hay una mayor cantidad de deuterio que en el sustrato. Ese tipo de cuestiones vos lo podrías medir y registrar con la reflectometría por neutrones, por el hecho de que el deuterio y el hidrógeno tienen una sección eficaz de colisión elástica con los neutrones que es muy diferente, a pesar de ser isótopos. Entonces, acá en este esquema, en esta diapositiva, lo que estamos viendo es la ley de Fresnel. Este es el coeficiente de reflexión de una interfase o superficie dada, que está en función del ángulo de incidencia del haz, en función de el índice de refracción de la muestra y en función del ángulo del ángulo del haz transmitido. Entonces, esta ley te genera una función de este tipo si vos acá lo que graficás es el coeficiente de reflexión en función del ángulo de incidencia. Q es una función de este ángulo de incidencia. Fíjate que por debajo de un cierto valor de Q se produce la reflexión interna total y por arriba de este valor el coeficiente de reflexión va bajando de acuerdo a esta función. Ahora, si vos tenés una multicapa o una bicapa, por ejemplo, como en este ejemplo, donde tenés algo, es niobio, 500, una película de 500 Armstrong de niobio depositado sobre silicio, debido a la interferencia entre las reflexiones de las incidentes en la superficie y en la interfase, vas a tener un patrón de esta forma. Entonces, a partir de este tipo de patrones oscilantes, vos podrías, por ejemplo, determinar el espesor de la película de niobio. Acá hay un esquema donde lo que se está mostrando es la geometría, la configuración que tienen de lo que es todo el dispositivo de medición. O sea, en el caso de neutrones, el haz incidente proviene desde la izquierda, está incidiendo sobre la muestra con un ángulo muy pequeño, estamos muy cerca del ángulo crítico, entonces el haz reflejado acá va a salir con el mismo ángulo hacia la derecha. Entonces vos tenés que tener acá los detectores ubicados en digamos, en este ángulo. Si vos estás usando, tenés dos opciones. Podés hacer reflectometría con neutrones no polarizados o con neutrones polarizados. Si está usando neutrones no polarizados, lo que significa que el haz incidente contiene en neutrones cuyos en todos los estados posibles de polarización, tendría solo un solo índice de refracción, porque tenés solo un tipo de reflexión, un solo tipo de reflexión, y en este caso los neutrones no polarizados se comportan de la misma forma que los rayos X. Pero si usás neutrones polarizados, que es una técnica un poco más compleja, el proceso en sí se hace más complejo porque podés tener 4 tipos de reflexiones asociadas, porque en el proceso de reflexión los neutrones polarizados pueden cambiar su estado de spin. Entonces vas a tener una reflexión en donde los neutrones incidentes y los reflejados tienen el mismo estado de spin, otra en donde los dos haces también tienen el mismo estado de spin. Estos dos primeros tipos de reflexiones en realidad son equivalentes o semejantes, pero también podés tener reflexiones en donde el haz incidente y el haz reflejado tienen distintos estados de spin. Eso te genera 3 índices de refracción, ¿no? Que se pueden calcular en función de esta ecuación,
Esta ecuación depende de la longitud de onda de los neutrones incidentes, depende de la densidad del material de la muestra, depende de lo que se llama la longitud de dispersión de los neutrones dentro del material de la muestra. La longitud de dispersión es la longitud promedio que podrían viajar los neutrones dentro de la muestra en estudio sin que se altere su cantidad de movimiento. Vos fíjate que a esta cantidad se le puede sumar o restar este otro término que depende de la orientación del momento magnético de los neutrones, ¿no? Y si vos a la muestra la tenés dentro de un campo magnético externo, vas a tener esta interacción entre los dipolos magnéticos de los neutrones y el campo magnético externo, y vas a tener esta posibilidad de tener tres índices de refracción asociados al proceso, lo que te daría más información, o te daría información acerca de las propiedades magnéticas del film. Si haces una comparación entre la reflectometría de rayos X y la reflectometría de neutrones, tanto la polarizada como la no polarizada, las ventajas que tiene la reflectometría de neutrones es que vos podés estudiar la estructura vertical o el perfil magnético de las muestras, podés estudiar o analizar la rugosidad tanto de la interfase como de la superficie, y eso es aplicable, por ejemplo, tanto a films sólidos como a polímeros, como a multicapas y también a películas magnéticas. Si seguimos en la comparación entre neutrones y rayos X, una ventaja de los haces de neutrones es que te dan un registro directo de lo que es las propiedades magnéticas del film, por ejemplo. Y una desventaja es que los neutrones, al ser polarizados, o sea, vos estás filtrando neutrones que provienen de un reactor, se generan haces que son muy poco intensos. Y al ser muy poco intensos, vos para poder formar un patrón, te toma muchas horas tomarlo. O sea, te hace falta muchas horas para poder formar un patrón por reflectometría, porque el flujo justamente de neutrones es muy bajo. Otra desventaja del flujo de neutrones es que no es sensible a las propiedades químicas de las muestras, porque no tiene ningún tipo de interacción con lo que sería la configuración electrónica de la muestra, esto comparándolo con lo que son los rayos X. Por otro lado, los rayos X tienen la ventaja de que los flujos son mucho más intensos, de que es sensible a la composición química de las muestras porque justamente interactúa con su configuración electrónica, y en relación a los haces de neutrones tiene la desventaja de que tiene una menor penetración, y que la interacción de los rayos X con, digamos, lo que sería la estructura magnética de la muestra es más compleja que la de los neutrones, y por lo tanto los patrones o las características que generan las estructuras magnéticas en los patrones de interferencia con rayos X son mucho más complejas de interpretar. Bien. Siguiendo con las ventajas, tengo que decir que la reflectometría con neutrones es más sensible para elementos ligeros como el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno o el oxígeno, justamente porque estos, ya habíamos visto eso en la clase 6 creo, este tipo de elementos tiene una sección eficaz mucho más grande cuando está interaccionando con neutrones que con rayos X. Además tiene la ventaja de que al ser sensible al número atómico de los elementos presentes en la muestra, porque justamente también
la sección eficaz de los neutrones puede variar mucho para los diferentes isótopos de un mismo material. Esta sensibilidad a lo que serían las razones isotópicas, por ejemplo, que te permite distinguir entre deuterio e hidrógeno, lo hace muy interesante para estudios que se hacen por medio de sustituciones isotópicas. Por otra parte, los neutrones son altamente penetrantes y en general no perturban la muestra, por lo que también lo hace muy aplicable a lo que son muestras biológicas. Por el contrario, si uno a una muestra biológica la expone a rayos X, puede generar daños. O, por ejemplo, la luz láser puede generar modificaciones en algún tipo de materiales, como por ejemplo los fotorresistentes. Por otra parte, si uno está trabajando tanto con rayos X como con luz láser, cuyas longitudes de ondas están dentro del rango óptico, se produce este fenómeno que se llama birefringencia, que te afecta los patrones y te genera resultados también que son más difíciles de interpretar. Los neutrones no estarían afectados por este fenómeno de la birefringencia. Por otra parte, las desventajas de la reflectometría con neutrones incluyen una que es muy importante, que toda la infraestructura requerida para hacer reflectometría con neutrones es pero mucho más cara que la requerida para hacer análisis con rayos X. Bueno, porque para hacer reflectometría con neutrones te hace falta un reactor nuclear, ¿no? No es el caso de los rayos X. Por otra parte, si vos, siguiendo con la cuestión de las desventajas, si vos irradiás algunos materiales con neutrones, puede suceder que se vuelvan radiactivos, o sea, efectivamente lo estarías alterando y eso puede ser un problema en algunos casos. La otra sensibilidad de la que ya hemos hablado un poquito es que los neutrones no registran lo que sería la configuración electrónica de los átomos presentes o de la estructura cristalina que vos tenés en la muestra que estás estudiando, entonces no te da información acerca de los estados químicos. Justamente también ya hemos hablado de esto, el hecho de que estás trabajando con haces neutrones que tienen una intensidad muy baja y que es comparable a lo que es el fondo que se llama el fondo natural de radiación, eso te te limita la precisión que vos podés alcanzar y la resolución en tus análisis. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de las aplicaciones que pueden tener estas técnicas. Por ejemplo, sirve para determinar espesores de películas delgadas metálicas. Acá tenemos una bicapa de cobre y de cromo, y vos a partir de estos patrones de reflectometría de neutrones obtenidos a partir de estas bicapas, podés determinar estos espesores. Acá lo que se determina es que la capa de cobre tiene 50 nanómetros, es lo que se ve acá. Este sería el espesor de la capa de cobre, y la capa de cromo tiene 9 nanómetros, que es esta diferencia que queda acá a la derecha. También se puede estimar rugosidades y procesos de interdifusión. Interdifusión, en este caso, sería que tenés algunos átomos de cobre que están en la lámina superficial, que se te cuelan, pero átomos de cromo que se cuelan en lo que es el volumen del cobre, o al revés, que tengas átomos de cobre que se cuelan en lo que sería la zona del cromo. Otro tipo de aplicaciones es el estudio de películas delgadas magnéticas. Vos querés saber cómo cambia la magnetización de una muestra en función del espesor.
Y eso también te sirve, para eso también te sirve la reflectometría de neutrones. Acá tenés, por ejemplo, una película ligada de níquel sobre silicio, que esta película en este caso tendría 40 nanómetros, y lo que estamos estudiando o analizando sería la variación de la magnetización del níquel en este caso. Y vos, las características de esta variación la obtenés a partir de este tipo de patrones. Por último, acá lo que te quiero mostrar esto es un esquema del reflectómetro B6 que se quiere montar en el LAN. Este es un reflectómetro que ha sido donado, creo que por una institución europea, ¿no? Este reflectómetro cuenta con un monocromador y puede trabajar con neutrones polarizados que tendrían esta longitud de onda, como ves son neutrones térmicos. Este sería el valor del flujo, ¿no? Y aquí te está indicando con qué tipo de detector se usa para determinar los patrones de interferencia. En este caso se están usando tubos, 48 tubos de helio 3 que estarían ubicados acá a la derecha no, perdón, este detector estaría acá adentro, ¿no? Ahí está la pantalla que sensa los neutrones que se reflejan sobre esta muestra. Si vos te fijás acá, el haz incidente está cayendo en forma rasante sobre la muestra y el haz reflejado también sale en forma rasante, y se obtienen este tipo de patrones de interferencia que te dan información acerca de los espesores de las distintas láminas delgadas que forman esta muestra. Bueno, hasta aquí con mi clase de hoy. Espero que no me haya olvidado de nada. Muy bien, y esta sería la última clase a cargo mío. A partir de ahora, las siguientes 3 clases que te quedan van a estar a cargo de Oscar. Así que bueno, te deseo buena suerte y estudia ya para terminar tu carrera. Bueno, chao.